En Imperial Clinic te espera un equipo profesional altamente capacitado, un lugar cómodo, seguro, con alma de servicio para toda la familia y la tecnología más innovadora en equipamientos. A cargo del renombrado Dr. Adit Palacios Curtido, ganador del premio The Biz y del título Elite Member. Imperial Clinic, comprometidos con tu salud vocal. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. Redelocker Home, la innovación que te permite automatizar la recepción o entrega de paquetes, correos, facturas, sobres y todo lo que quieras más fácil que nunca y en tu propio edificio. Más comodidad, más seguridad, menos espera, menos molestia y menos gastos comunes es igual a Redelocker Home. Un locker, una entrega, un código en tu mail y lo retirás a tu conveniencia, todo instalado en tu domicilio. Redelocker Home. Infórmate por nuestra web. Es un enorme placer en el día de hoy darle la bienvenida a una mujer que yo diría es una de las ejecutivas más renombradas por varias razones que van a ir seguramente quienes no la conocen dándose cuenta a través de esta charla. Una persona ligada a muchas obras de bien, pero fundamentalmente con una carrera que cuando uno lee su currículum definitivamente impresiona. Pero como siempre detrás de un empresario exitoso, por lo general hay una persona de muchos valores que tiene mucho para enseñarnos. Le agradezco primero que nada su tiempo y le doy la bienvenida hoy a Patricia Dos Santos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniel. Encantadísima de estar contigo, tener una charla de la que espero también aprender mucho. Así que adelante, aquí estoy para conversar. Tenemos expectativas comunes, porque nosotros también esperamos aprender mucho de vos. Bueno, cuando uno lee tu currículum, realmente queda impresionado de ver todo lo que has hecho en la vida. Y todavía una mujer, de alguna manera, que tiene mucho para dar, lo cual implica que seguramente todavía tenés muchos desafíos por delante. Pero antes de entrar
a esta ejecutiva tan exitosa, tan reconocida, con una carrera que de alguna manera ha sido ejemplo para tantos. Vamos a meternos un poquito en dónde empieza esta historia. Cuando de repente Patricia era todavía una niña, ¿cuál es el primer recuerdo de tu vida? El primer recuerdo de mi vida es un momento de invierno, soleado, frío, un día frío, soleado y tibio al mismo tiempo, de esos que solamente existen en el Paraguay. Y yo sentada en una especie de terraza que el piso habrá sido calcáreo y se lo habrá comido el sol, y entonces era como áspero, y comiendo mandarinas. Y ese que era una actividad de la familia al terminar la siesta, digamos, ¿verdad? Y tengo, vos sabés que a veces me pasa que cuando llega el invierno y aparecen las mandarinas y empieza el aroma de las mandarinas que se te quedan en las manos y qué sé yo, me viene a la mente un momento, es así. Yo estaba con mi hermana, probablemente algún adulto nos trajo las mandarinas. ¿Qué Sí. edad tenías? Y no era tan chica, no sé, habré tenido, creo que no me iba al colegio todavía. O sea, tendrías unos 4 años de repente, Sí, por por ahí. ahí, habré tenido unos 4 años. Viste que antes no había el preescolar y eso, entonces Claro. nos íbamos más tarde al colegio. ¿Y geográficamente dónde ocurría eso? Eso ocurría en un barrio de Asunción, en la calle Río de Janeiro, y 22 de septiembre, que era la casa donde yo nací y me crié con mis hermanas. Y como te digo, era un momento de mediodía, de sol pleno, en pleno invierno, de esos que venimos de varios días fríos que estábamos todos encerraditos y de repente, ¡tarán!, aparece el Aparece maravilloso el sol de sol. invierno del Paraguay, que es único. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos? Nosotros somos 3 mujeres. Yo soy la del medio, un enorme privilegio que uno no elige, pero que te juro que ayuda mucho no ser ni la mayor ni la menor. Mira, Eso ya es parte de la construcción de mi historia. Y somos 3 hermanas, que nos llevamos entre las dos mayores solamente 2 años. Y con mi hermana menor nos llevamos 5. Yo me llevo 5 y mi hermana mayor se lleva casi 8. mira. Eh, es un grupo de hermanas muy unido, que pasamos mucho tiempo juntas, somos muy amigas ahora, compartimos todo lo que nos pasa, necesitamos encontrarnos por lo menos una vez por semana y hablar de todo lo que está pasando en nuestras vidas, sí. Pero somos muy Eso, diferentes. eso sin duda se sembró en la familia, seguramente, esa unión. Sí. Este, padre, si tuvieras que describirnos a tus padres, ¿cómo describirías a tu madre y a tu padre? Ay, bueno, mi papá era un hombre de mentalidad científica, él era un médico muy estudioso y muy contundente. Él nos andaba, los grises no existían para mi papá, solamente blanco, negro, el bien o el mal, sabe, no sabe, es así, no es así, muy sencillo era todo para él, ¿verdad? Y siempre andaba muy apurado para estudiar y para leer. Me acuerdo que a veces se quedaba de mañana en la casa porque como médico trabajaba más de tarde, digamos, y algunos días se iba al hospital, qué sé yo, cuando yo era chica, pero cuando ya era un poco más grande, creo que hacía menos hospital y se quedaba en la casa y él estaba apuradísimo para desayunar, vestirse y ponerse a leer. Era su actividad principal. Era un hombre muy curioso, muy volcado y creyente de la ciencia y que nos inculcó siempre la exigencia, el tratar de superarnos, el tratar de destacarnos. Él siempre decía que estábamos en un país con muchas carencias y que no podíamos quedarnos con las cosas así nomás. O sea, la medianía, la mediocridad era el enemigo en mi casa, absolutamente el enemigo. Mi mamá era una mujer encantadora, hermosa, eh, realmente una mujer bellísima, hija de un sueco y de una paraguaya, que, que tenía un carácter maravilloso porque era una persona muy positiva, una gran viajera,
encantada de descubrir cosas y una pionera en el campo del medio ambiente. Mi mamá se involucró en la Fundación Moisés Bertoni del principio, cuando el Paraguay iba a recibir lo que hoy es la Reserva Maracayú de parte del gobierno de Estados Unidos, con la condición de que este sea administrado y gestionado por una ONG profesional. Entonces ella se involucró ya en ese proyecto y desde ese momento se convirtió en una persona pionera en el mundo del medio ambiente acá en Paraguay, ¿verdad? Pero la principal característica de ella era que era una eterna turista, tenía siempre una mirada de descubrir cosas, de conocer de su propio país. Entonces, cualquier paseo, cualquier viaje, cualquier trayecto para ir a hacer una compra o para ir de un lugar a otro, era como una aventura llena de descubrimientos. Ella despertó en nosotros, en mis dos hermanas y en mí, la curiosidad, el no quedarnos con las cosas vistas nomás, sino tratar de ir un poco más allá, Nos vinculó con el arte plástico, porque en mi familia yo soy sobrina de Michael Burt, y entonces también teníamos unas tías, abuelas que eran poetas, la otra que era pintora. Había mucho arte dando vuelta en la familia. Mi hermana mayor es una artista plástica bienalera, quiere decir que ha representado al Paraguay en bienales muchas veces. Y mamá nos vinculó con el arte como algo que era parte de la vida de todo el día, digamos, ¿verdad? Entonces el arte, la estética, era nuestro día a día. Y con papá la ciencia, la medicina, el curar a la gente, el creer en las rigideces de la ciencia, el no apartarnos de la búsqueda de la verdad. Así que, pero ambos nos orientamos hacia la exigencia y hacia la trascendencia, te diría yo. ¿Qué ramo de la medicina atendía tu papá? Era un clínico extraordinario. Papá podía diagnosticarle a la gente, hay muchas anécdotas muy lindas de él. Por ejemplo, entraba un grupo de 3 personas y él, ¿qué le trae al joven por acá? O sea, él al mirarle al entrar nomás ya sabía cuál era el enfermo. Tenía un ojo clínico, como se dice, fabuloso, ¿verdad? Impresionante. Sí. Y él sabía mirarle a las personas como un todo y tomar en cuenta el espíritu, el cuerpo, la dieta, todo así. La verdad que era un médico como los de ahora, pero antes. Y avanzada, sí. Pero no, sin duda de avanzada. Sí. A él le gustaba siempre estar en la avanzada. Si no leía la revista Lancet es que no había existido. Y a él le gustaba estar en la cresta de la ola. Tenía que saber lo último de lo último. Y para eso hacía los sacrificios que hicieran falta. Increíble. Cuando eras chica y empezaste a tener un poco de conocimiento acerca de tu propia persona, ese entorno maravilloso en el que vivías, y dijiste, yo cuando sea grande quiero ser, ¿qué cosa? Yo cuando sea grande quiero ser buena. Yo siempre ¿Eso pensaba fue lo que quería pensaste ser, de chica? Sí, yo quería ser buena. Yo no sé, desde muy chica el bien y el mal estaban muy claros en mi mente. Y yo quería ser una buena nena, una buena persona, nunca ser bruja, hablarle mal a la gente, no mentir, así las cosas más elementales del ser. Esa era mi aspiración. Y yo no pensaba, claro, no sé, quise ser despensera, jugábamos a la despensa, hacíamos esos paquetitos de papel madera con arena adentro y vendíamos como si fuera harina. Después algunas veces vendíamos zapallitos que se producían en la quinta de mi tío y cosas por el estilo. Pero yo no me veía como una comerciante en un principio, ¿verdad? Pero yo me veía como una buena persona rodeada de gente, haciendo cosas con otras personas. No tenía nunca tuve una vocación muy marcada. Yo también tengo ese espíritu un poco curioso, un poco abierto de mi mamá y puedo hacer muchas cosas. Realmente puedo hacer muchas cosas, me intereso en muchas cosas, tengo una diversidad de intereses impresionante. Y eso siempre marcó mi vida. Y tanto así que me costó mucho decidirme por una profesión en un determinado momento.
me gustaban las cosas intelectuales y no la matemática, eso estaba bastante claro, ¿verdad? Pero podía estudiar desde ciencia hasta filosofía, no sé, eh, porque mi cabeza funcionaba de esa manera y bueno, me gustaba mucho saber, aprender, eso saqué de mi papá. Bueno, hasta ahora me gusta saber, yo quiero saber nomás, por el Vos simple hecho de saber. te graduaste como psicóloga en realidad. Yo me gradué como psicóloga, mi primer título, digamos, fue de psicología clínica en el Paraguay. En ese momento, cuando yo me gradué, se estudiaba solamente psicología clínica, no habían áreas de especialidad. Todo el resto lo hice un poco autodidactamente y nosotros creamos con un grupo de profesores de la universidad, que profesionales casi de mi generación, pero un poco mayores, y algunos alumnos, creamos un curso de posgrado que inventamos nosotros. Elegimos unos profesores que conocíamos y los hacíamos venir una vez por mes, nos encerrábamos a estudiar el resto del mes, leíamos, pagábamos entre todos, etcétera. Y así hicimos un curso de posgrado de 2 años en psicología sistémica, la teoría general de los sistemas, que era la revolución y la novedad, y las terapias breves, el tratamiento de grupo, pareja, familias, que son tratamientos que no es de un paciente con un profesional. A mí lo que me pasaba, Daniel, es que yo estudié psicología, a mí me encantaba estudiar y aprender y conocer la psicología, pero yo cada día me preguntaba yo qué voy a hacer con esta profesión, porque todo lo que había que hacer de ser psicólogo no iba con mi personalidad, porque vos tenías que estar callado, sentado en un escritorio, escuchando durante una hora a una persona, decir lo menos posible. Vos te imaginás, me era impensable eso. Entonces yo no encontraba en qué yo me iba a desarrollar como psicóloga. Cada vez me gustaba más, porque íbamos profundizando, ¿verdad? Y al final de la carrera, en el último año, tuvimos algunos seminarios que algunos de mis compañeros que eran muy así de la psicología clínica decían estas cosas son todas de relleno. Y teníamos como unos seminarios, se llamaban en la facultad en ese momento, porque eran materias cortas y teníamos que tener 3 seminarios para tener una materia, digamos, ¿verdad? Y ahí dimos 2 cosas que a mí me fascinaron. Y yo ahí descubrí que había un campo para mí en la psicología. Y se llamaba psicología institucional. Y empezamos a hablar de cómo todo eso que yo sabía, que yo había estado aprendiendo y que yo veía en la práctica y qué sé yo, se podía aplicar a las organizaciones. Y no solamente a las personas, a los grupos en las organizaciones, a las relaciones de las personas entre sí y no solamente a el conocimiento de uno mismo y eso de tratar de mejorar uno mismo nomás sin considerar el trabajo con los demás. Ese día yo dije, ¡zas! Acá yo encontré un camino, me encanta. Por eso hice mi formación de posgrado en esto de que era lo más parecido a eso que había en dinámica de grupos y luego grupo, pareja y familia, que era la manera de aplicar la psicología clínica a grupos. Sí. Ok. Y en ese momento, cuando empezaste a compartir de alguna manera tu visión, que era tu sentir en cuanto a cómo poder empezar a transformar esta psicología que en realidad rumbeaba para otro lado, tomándola como algo que de alguna manera vos ibas a llevar hacia otro, ¿cuál era la visión de tu entorno? El entorno profesional veía esto como algo raro. Y es muy linda tu pregunta, porque es un momento en el que yo entro y irrumpo, digamos, a la empresa, a las organizaciones, como una psicóloga, ¿sí? Entonces, los empresarios, los gerentes, la gente que trabajaba en las organizaciones me veía como la psicóloga. Y los psicólogos me veían como algo raro, que no era una psicóloga, porque yo no hacía psicología según ellos, ¿verdad? Y entonces yo estaba así como en el medio, y de nuevo, igual que en la familia, siendo del medio, eso te da mucho permiso, porque no le tenés que rendir cuentas a nadie. ¿Eso lo entendiste en su momento o lo entendés ahora? ¿Eras consciente en ese momento de lo que estabas viviendo? Hace muchos años que soy consciente de eso. Yo me sentí muy libre. Cuando vos estabas tomando esa decisión y decías, che, los psicólogos no piensan que soy psicólogo y en el ámbito laboral sí me toman como psicólogo, o sea que donde me tendrían que ver con lo que soy no me ven. Defendiste tu posición independientemente de cómo los demás te veían, lo cual ya empieza a ser un dato para quienes nos están escuchando. El hecho de tener una certeza, una seguridad que más allá de que no haya una aprobación exacta en cuanto a cómo queremos que nos vean, estamos dispuestos a seguir adelante. ¿Estuviste dispuesta a seguir adelante? Yo tenía muy claro eso por 2 razones importantes. Primero, yo siempre fui criada en libertad. Si yo puedo decir algo de la forma en que mis padres me criaron, la palabra es libertad.
Por supuesto que había normas, reglas de muchos tipos, no, no era hippie, no, para nada. Te hablé de un ambiente, de un Sí, científico sí. estricto, etcétera, etcétera, y de una mujer con mentalidad europea. En mi casa se vivió un ambiente muy anglosajón, el bien y el mal se interpretaban como las cuestiones anglosajonas, ese respeto por el estudio, por el saber. Todo eso nos viene a nosotros de una cultura anglosajona influida por mi abuelo sueco, y porque mi papá hizo un posgrado en Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial y se vino embuido de lo que un pueblo que acompaña una guerra, cómo actúa, cómo trabaja, cómo piensa, y de los valores, digamos, americanos. Entonces, eso Año se cuarenta y vivió, pico. Año cuarenta y claro, pico. sí, eso se vivió. Yo soy del 54, entonces eso se vivió en mi Ok. casa, ¿sí? Entonces, esto de la disciplina, esto de a ver, de la libertad, porque venía de cómo se pensaba, ¿verdad? Entonces yo tenía que aprender a ser autorresponsable. Ellos no tenían que andarme atrás. Entonces yo me crié muy libre. Yo siempre recuerdo que yo tenía, qué sé yo, 14 años, y tenía, como nosotros no teníamos hermanos, mis compañeros de colegio eran mis hermanos. Y yo tenía amigos que hasta ahora tengo, fui siempre muy buena amiga de varones, y pude sostener amistades con varones muy bien, siempre, toda la vida. Entonces mis compañeros me venían a buscar para ir a una fiesta, y me venían a buscar a pie, por supuesto, porque nadie tenía Hmm. auto en esa época. Y nos íbamos caminando, y mamá me decía, ¿a dónde te vas? Y yo me voy al cumpleaños de fulana. ¿Y con quién te vas? Y me van a ir a buscar el gordo Musi. Ah, ¿y con quién vas a venir? Y no sé, alguien me ha de traer. Bueno, chao, chao, no vengas tarde. ¿Sí? Impresionante. Sí. O Y sea, yo nunca confianza venía también, ¿no? tarde. Sí, Mucha claro. confianza, sin duda. Sí, Certeza en la educación recibida. Entonces, sí. evidentemente, Claro, yo nunca venía tarde, porque yo no era la de quedarme hasta la última de la fiesta, porque yo sabía que al día siguiente yo tenía que enfrentar que mi mamá me dijo no vengas tarde, y que yo no me tomé eso, que me lo tomé en serio, ¿verdad? Que sí, no sí. me pasé de largo eso, sí. Sí, sí. Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo, yo fui secretaria de un embajador. Fue un trabajo que me mostró a mí lo mal que yo hablaba y lo poco que sabía escribir en español, en castellano. A pesar de que era una excelente alumna en castellano, me encantó siempre, hoy día escribo, etcétera, etcétera, pero este embajador y el que vino después me mostraron, porque los dos eran escritores, uno era poeta y el otro era un intelectual, un historiador, ¿verdad? Y me volvían loca con las correcciones, la palabrita, la coma, la punto. Nunca aprendí tanto a escribir como con ellos. También aprendí a estar actualizada. Yo ya estaba casada, me casé muy joven, ese era un trabajo de medio tiempo. Y a las tardes yo enseñaba inglés en el Instituto Columbia, qué sé yo, un rato, hasta y después me iba a la facultad, ¿verdad? Bueno, yo ya estaba casada porque me casé a los 20 años y me iba al trabajo, nos veíamos el noticiero de las 12 de la noche con Jorge, y escuchábamos el de las 7 de la mañana en el auto al día siguiente, ¿verdad? Entonces yo llegaba a la oficina y venía el embajador y me tomaba un examen de actualidad. Me preguntaba, a ver si no sabe tal cosa, porque a él también le gustaba mucho estar muy actualizado, y yo siempre estaba requete actualizada, ¿verdad? Entonces también este embajador me mostró un poco la conversación inteligente entre personas adultas y un poco neutral sobre las situaciones. Estábamos en plena época del estronismo, a la embajada se llegaron a asilarse 2 personas, así que yo tenía que convivir con un asilado que estaba ahí, que la policía fuera, fue todo un tiempo muy, muy fuerte y muy interesante, porque la mirada que tenía este señor, que se llamaba Montezuma, era una mirada muy neutral, y me ayudó mucho a pulir un poco la manera de entender esos momentos. Una de las personas que se asiló en la Embajada de Colombia se equivocó, creyó que se iba a la Embajada de México, que era un buen lugar para asilarse, porque México estaba
en ese momento ya mucho más de izquierda y muy en contra del electronismo, qué sé yo. Pero Colombia tenía una posición mucho más neutral y no fue fácil sacarlo. No fue fácil sacar a esta persona. Y la otra fue una mujer. Bueno, fue toda una experiencia sumamente interesante, así como enseñar inglés también. Fue una experiencia interesante. Yo me puse delante de un grupo de alumnos por primera vez y aprendí de una profesora que me enseñó algunas técnicas que hasta ahora me sirven. Y fue una experiencia interesante también, eso de poder tener trabajos sueltos por pedazos, que es tan moderno ahora, ¿verdad? Pero bueno, Sí, después la sí. facultad ya me fue demandando un poco más de tiempo y tuve que dejar la enseñanza del inglés. ¿Qué sentiste cuando recibiste tu primer sueldo? Ay, me sentí increíble. Hay una relación entre recibir dinero y sentirse autónomo, sentirse independiente, sentirse que uno puede. Y encima era un cheque en dólares. Era un cheque Wow. en dólares, sí. Entonces, wow, esto sonaba muy bien. Me sentía autónoma, que yo podía. Cuando recibiste tu primer sueldo, ¿pensaste, es mucho? ¿Es poco? Era mucho, Ok. era un muy buen sueldo, eran en tiempos en que la relación dólar-guaraní era muy diferente, estaba controlado el valor del guaraní y entonces era mucha plata, sí, para un Ok. primer trabajo de medio tiempo, fantástico. Estamos en el primer trabajo, la vida va avanzando, ya estabas casada, existía Jorge en tu vida, venías de una familia de la que de alguna manera te habían inculcado unos valores realmente impresionantes. ¿Y hacia dónde te llevaba la vida en el sentido de armar tu futuro? ¿Cómo veías vos que iba a continuar tu vida después de ese trabajo con el embajador y demás? ¿Hacia dónde vamos? Eso me parecía siempre algo muy de paso para mí. El mundo de los oropeles y las relaciones públicas es muy alejado de lo que yo era en ese momento y de lo que yo soy ahora. En esa época yo estudiaba en la Universidad Católica, en plena era del electronismo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Ahí éramos todos progresistas, todos, de mente, de pensamiento, de palabra. No podías sobrevivir en esa universidad si no tenías un poco un pensamiento de izquierda que buscaba la libertad. Era una cosa rara. Pues yo en realidad mi pensamiento es muy liberal, liberal a la antigua, no los liberalismos que conocemos acá, pero sí era un poco izquierdosa, vamos a decir, porque así se decía antes, ¿sí? Ok. Eh, entonces yo no veía mi vida entre oropeles. Eso era un trabajo y se iba a terminar en algún momento. Se terminó con mi carrera, al terminar mi carrera universitaria. eh, yo renuncié a ese trabajo y después yo quería hacer un desarrollo profesional. Lo que yo quería Ok. era desarrollarme como profesional. ¿Y ahí qué hicimos? Entonces ahí yo empecé a trabajar estos aspectos del grupo, ¿verdad? Me volví una terapeuta de grupos con un colega que hasta ahora trabaja de esa manera. Juntos tuvimos un grupo de pacientes y era una novedad absoluta y una experiencia maravillosa la que tuvimos. Y también empecé un trabajo para grupos de embarazadas, para que las personas que estaban embarazadas pudieran intercambiar entre ellas todas las vivencias que estaban pasando, porque la transformación, sobre todo el primer embarazo en la mujer, es gigantesco, es una transformación enorme, emocional, física, de todo tipo, y la pareja no pasa ninguna transformación hasta que no tiene el niño en brazos. ¿Tenías hijos Entonces, ya cuando decidiste esto? ¿Tú tenías no, 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 hijas? no, todavía Todavía no. no. Y entonces yo estaba iniciando esto con mucho entusiasmo cuando recibo una llamada de mi cuñado Pedro Fadul, que me dice que su tío, Rolando Niela, estaba buscando una psicóloga laboral porque quería cambiar la mentalidad, la filosofía con la que se trabajaba la gestión del talento, como se llama ahora, ¿verdad? En la empresa Martel. Ah, mira, yo admiraba muchísimo la empresa Martel. De hecho, me compraba ropa ahí, siempre admiré lo actualizado que era, lo moderno, cómo iba adaptándose. Era prácticamente lo único que teníamos en Asunción que se parecía a otra parte del mundo.
en las tiendas de Martel en ese momento. Así que yo no estaba buscando ese trabajo, ni siquiera estaba pensando en meterme en las instituciones todavía. Estaba muy contenta desarrollándome en esto de terapia de grupo, ¿verdad? Pero dije, no puedo dejar de escuchar la oportunidad y me fui a una entrevista. Y el tipo me convenció en 5 minutos, porque él era capaz de convencer hasta una estatua. Bueno, y sí, él me vendió su idea, que era fantástica. Él tenía, Rolando Niela es, porque vive todavía, un doctor en filosofía, con el marketing en la punta de la lengua y en el corazón. Así que era una combinación explosiva, porque él no hacía nada sin una razón, ¿verdad? Y tenía una capacidad de analizar y de descubrir el fondo de las cosas fabuloso. Y él tenía una filosofía con respecto al manejo del personal de la planta, que era que hasta ese momento había un modelo de manejo que era el del capataz, ¿verdad? Y generalmente el capataz que era la persona más cercana al dueño, para que así le pasara todos los chismes y todas las cosas, ¿no? Y él conocía que venía el nuevo modelo de recursos humanos, venía aterrizando. Así que me preguntó si yo estaría dispuesta en condiciones de ayudarlo a él a desarrollar una área moderna de recursos humanos en Martel. Y yo sí, claro que estaba dispuesta y me moría de ganas, porque en el rato de la conversación con él nomás yo empecé a desempolvar otra vez toda aquella fantasiosa idea que había tenido cuando me puse en contacto por primera vez con estos conceptos de la psicología institucional y darme cuenta que era una oportunidad para mí para instalar, ¿verdad? Yo tenía bastante claras las ideas y todo eso. Entonces, acepté el trabajo, le puse... Son 2 veces en mi vida en las que yo le pongo tantas condiciones a la realidad que ya rayan la tontería de repente, ¿verdad? Le puse tantas condiciones, no, yo no puedo trabajar de mañana y tarde porque estoy criando familia. No, yo, tal cosa, yo tal otra. Pero vas a ser el gerente de recursos humanos. No, yo te voy a ayudar a armar el área de recursos humanos. Pero yo, gerente de recursos humanos, no, porque yo todas esas cosas ya las había hecho en una pasantía que había tenido en DIESA, etcétera. Entonces, todo era no, ¿sí? Todo era no. Y él, bueno, se adaptó a todo. Total que yo terminé viéndome a mí misma, me encontré a mí misma siendo parte del cuerpo de gerentes de Martel, que también ya era un cuerpo gerencial de muy alto nivel profesional para el país en ese momento, varios extranjeros, porque no había ninguna fábrica de ese tamaño en indumentaria que pudiéramos tener paraguayos capaces de gerenciar esta tarea. Y yo era la única mujer, trabajaba medio tiempo, y era una psicóloga que era gerente, era así, a la gente de ahí en Martel, cric, le hacía como ruido, ¿verdad? Viste que volvemos a esa parte de la conversación de que yo era una especie de cosa rara ahí adentro, ¿verdad? Y cuando me empecé a despedir de mi mundo de la psicología clínica, me fui despidiendo, porque esto me empezó a absorber el tiempo y qué sé yo, los otros me decían, ¿a dónde te vas? ¿Qué vas a hacer ahí, verdad? Entonces me quedé en ese medio, es que yo disfruté enormemente, porque ese fue un medio en el que bueno, horas de conversaciones con un filósofo profundísimo que leía todo el tiempo como Rolando, por un lado. Y por otro lado... ¿Qué aprendiste de ellos y qué aprendieron ellos de vos en esa época? Bueno, yo aprendí de él que hay que bajarse de los libros. Me dieron unas cuantas cachetadas de realidad empresaria que no te puedo decir, Daniel, lo que eran, ¿verdad? Yo me venía con el librito porque dice fulanito, encima los libritos que yo usaba eran de todos de autores norteamericanos que todavía no habían ni sido traducidos, los que empezaban a hablar de la psicología institucional, de la cultura organizacional, del clima empresarial, todo eso se empezó a tratar hace muchísimos años, pero estuvo medio congeladito un tiempo. Pero yo me volví fan de esas teorías y de esos conceptos y decidí aplicarlos en Martel, ¿verdad? Entonces yo venía con el cuentito y los tipos me daban unos cachetadas de realidad empresarial paraguaya que ni te cuento, ¿verdad? Por suerte yo tenía unas grandes ganas de aprender y recibí de ahí solamente respetuoso y afectuoso consejo. Nunca me sentí despreciada, desvalorizada, al contrario. Tenía la grandeza de prestarme un rato de atención y escuchar un poco y de creerme.
Y yo estaba tan convencida que yo creo que era fácil de que me creyeran, ¿verdad? Y ese espacio de medio que no estaba definido, que no existía antes, yo lo diseñé. Y yo siempre digo que yo en Martel, lo que yo no hice en Martel es porque yo no lo planteé, porque no hubo una sola cosa que yo quise hacer que no recibiera un sí estruendoso. Entonces yo inicié la calidad total con los grupos de calidad total. Yo hice un programa de casi una maestría para nuestra plana gerencial paraguaya, digamos, y extranjera, pero que estaba ahí porque tenía muchas, en algunos casos vocación, en otros casos un gran talento, pero que no tenía formación empresarial, ¿verdad? Una diseñadora gráfica que se convertía en diseñadora de moda, vendedores de calle que se convertían en vendedores de tienda, una gerente de ventas que había sido una secretaria. Todas esas personas tenían que aprender un lenguaje empresarial y tenían que hacerlo de una forma en que les diera gusto, ¿verdad? Entonces, hice un curso que duró casi 2 años, que toda la plana de jefaturas y algunas personas seleccionadas como futuros talentos pasaron por ese curso y yo lo gestioné completamente. Y después hicimos también, por ejemplo, cursos de que pasamos el 100% de la empresa. Éramos más de 1000 en ese momento. Y repetimos 7 veces de la misma manera unas actividades que duraban 2 días, que incluían una peña a la noche para hacer un poco de cercanía y hablar de algunos conceptos del trabajo en equipo, el trabajo en grupo, de la corresponsabilidad y cosas que eran las que estaban fallando, ¿verdad? Entonces lo que buscábamos era identificar lo que estaba faltando, lo que estaba fallando, dónde se cometían los errores. Yo le daba una interpretación psicológica, si querés, ¿verdad? De relaciones, de personalidades, etcétera, etcétera. Tratábamos de hacer como un diagnóstico de la situación y ahí interveníamos con actividades que eran la mayor parte lúdicas, porque yo me había formado muchísimo en cuestiones de juegos para el mundo de la empresa, indoor y outdoor, y entonces la gente ya venía llegando a nuestras actividades, se sacaba ya los zapatos en la puerta y decía, ¿qué vamos a jugar hoy? Y entonces jugábamos algo y a través del juego aprendíamos. ¿Cuántos años dura la experiencia con Martel, del trabajo con Martel? La experiencia con Martel, así como todos los no que yo le puse a Rolando y que le agradezco tanto que me los haya raqueteado tan bien, porque terminé quedándome también, era ya, y además vengo acá solamente por 2 años. Me quedé 6. Me quedé 6 años que pasaron volando, y dentro de ese periodo, de esos 6 años, yo me di cuenta que mi formación era absolutamente insuficiente para acercarle soluciones a la empresa, absolutamente insuficiente. ¿Te fuiste por propia voluntad? Sí. Entonces, durante el momento que estuve en Martel, apareció la primera maestría en administración de empresas en el Paraguay. Yo ya tenía 2 hijas, creo, sí. Y entonces mi marido justo estaba trabajando en este grupo que la Universidad Católica trajo esta primera maestría y traía la novedad de que uno podía inscribirse en la maestría sin haber estudiado una carrera administrativa o contable. Entonces, el 40% de la primera promoción del MAE 1 de la Católica éramos provenientes de otras carreras, abogados, veterinarios, psicólogos, filósofos, odontólogos. Tenías que tener un grado universitario nomás y ya te inscribías. Entonces fue un curso interesantísimo, que yo siempre digo, a mí, yo en ese curso no aprendí, yo cambié, me transformé. Yo entré una persona de ahí? Y salí. Bueno, y el qué curso persona salió? Y salió una persona mucho más amplia, con un conocimiento mucho más amplio y mucho más enfocada en el mundo del negocio. ¿Y esa persona qué decidió hacer? Bueno, esa persona decidió que ya la experiencia de Martel había estado suficiente. Rolando mismo también se estaba empezando a alejar un poco de la empresa ya no era la de antes. Yo me di cuenta que habían pasado 6 años y yo me quería quedar solo los 2 y dije, bueno, se terminó este momento, ¿verdad? Renuncié y me fui. Y me fui a ponerme por mi cuenta. De nuevo, otra de las experiencias de mi vida interesante es, yo quería hacer lo mismo que había. Yo era en Martel gerente de desarrollo organizacional y había un gerente de recursos humanos. Desarrollo organizacional era un concepto muy nuevo que no se manejaba en Latinoamérica.
¿verdad? Y tanto es así que Rolando, cada vez que me iba a presentar, me decía, decile un poco vos cómo que se llama tu cargo, porque él no podía repetir el nombre de mi cargo. Bueno, entonces, como yo había podido hacer tanto de eso en Martel, yo salgo y digo, yo esto lo voy a ofrecer a todo el mundo, y para mejorar la empresa para allá, porque mi objetivo era contribuir a que la empresa sea más humana, a que aproveche el talento, a que elija a la gente correcta, a que sepa decirle a la gente no se entiende con la empresa que se vaya tranquilamente. Ahí Y, surgió la y ahí niña surgió, que metía arena y vendía y dijiste, sí, voy a hacerme comercial. ahí me Por, picó ya a mí un bichito que después me picó más fuerte. Ahí me pica el bichito bueno, primero que yo siempre fui, así como te dije, criada muy en libertad. Imagínate que un profesor muy querido mío que no vivió por su, lastimosamente, Mario Prono, a mí en el colegio me apodó Libertad, Libertad de Mafalda. Ese era claro. mi espíritu, ¿verdad? Entonces yo de estar trabajando en relación de dependencia no pegaba mucho conmigo. Yo siempre tuve un espíritu independiente. Entonces era más tarde o más temprano iba a llegar eso. Y cuando yo me fui a mi primera entrevista con Rolando y Niela, yo le dije eso. Yo no soy para trabajar en relación de dependencia. Yo tengo un espíritu muy independiente. Bueno, pues quédate un ratito y ayúdame, me dijo. Y bueno, me iba a quedar 2 años. Bueno, 16. y me fui y puse una consultora que se llamaba Patricia González de dos Santos y Asociados. Y empecé a ofrecerle al mercado lo que yo sabía hacer, que ¿Quién era, vendía? Vos vendías. yo vendía, yo hacía todo, yo vendía, yo preparaba la propuesta, yo me iba a presentar la propuesta, si me aceptaban la propuesta yo hacía el trabajo, luego hacía la factura, me iba a cobrar, hacía todo yo. Después tuve un ayudante, empezamos entre dos. Y Y le bueno, ofrecías al mercado, básicamente, perdóname que te interrumpí, me decías, le adelante. ofrecía al mercado. Y yo le ofrecía al mercado las actividades propias del desarrollo organizacional que consistían, por ejemplo, en seleccionar a tu talento de futuro más interesante y hacer lo mismo que yo había hecho en Martel, ¿verdad? Entender qué les faltaba y tratar de proveerles de eso, ¿verdad? Y distintos tipos podríamos llamarle, en aquella época se llamaban como campañas, como actividades que tenían un comienzo y un final o que tenían una finalidad especial. Pero básicamente se trataba de trabajar con la cúpula de las organizaciones para que haya un mayor entendimiento, una apertura al aprendizaje, que la gente se complete su formación y que puedan trabajar en equipo. Esto era ¿Y la la gente te clave. entendía en ese momento? ¿La gente sentía Ah, que había necesidad? acá viene la clave de eso. La gente quería hablar conmigo porque todo el mundo tenía una gran admiración por Martel. Y todos querían que su empresa sea como Martel. Y yo tengo que decir que si bien yo trabajé mucho en Martel y también en gerente de recursos humanos que yo misma contraté y al que acompañé durante todos estos años, gran parte de esa vivencia que había en Martel venía de Rolando Niela y su estilo de liderazgo. Él era un líder carismático, pero autoritario, pero muy carismático, que tenía un magnetismo tremendo hacia la gente. Entonces, el empresario paraguayo no podía creer como nosotros celebrábamos el Día del Trabajador, una fiesta, que la gente hacía shows por áreas. Se hacía un show por área, la gente se disfrazaba, ensayaban. Todas esas cosas hoy en día son bastante comunes, pero en aquella época, en una fábrica, te imaginas que eran rarísimas. Súper innovador. Entonces yo salí y muchos empresarios que yo ya había conocido estando en Martel querían hablar conmigo porque querían que su empresa sea como Martel, pero ellos no querían ser como Rolando Niela. Ellos querían que yo venga con la varita mágica y les ayude a ellos, pero no pasaba por intentar cambiarse ellos sus estilos de liderazgo y no pasaba por ahí todavía. Estábamos en otra etapa todavía, ¿verdad? Entonces yo presentaba las propuestas y me fue bastante mal, Daniel, en esa época, porque yo presentaba las propuestas y los empresarios me decían, no, que sí, qué interesante, pero decime, Patricia, yo lo que necesito es una secretaria. Yo lo que no tengo es un jefe de ventas. Ah, decía yo no hago selección de personal, porque eso ya hice mucho antes. Ya acompañé todo el proceso de profesionalización de la gestión de recursos humanos de Martel. Yo estoy acá para hacer desarrollo organizacional. Ah, sí, bueno, y no me puedes conseguir a alguien que haga. Y entonces yo tenía un colega que era psicólogo y que hacía muchas evaluaciones psicoaptitudinales. Era muy bueno el tipo, muy bueno, muy bueno. Entonces yo le recomendaba al psicólogo. Después un día
yo no sabía más qué había pasado. Yo, métale decir que no, métale decir que no. Y venía a mi casa todos los días y le contaba a Jorge, vos sabés que hoy me llamó fulano y le dije que yo no hago eso. Y entonces un día uno de estos empresarios, que era muy amigo mío, me llama y me dice, che, ¿me puedo hablar un ratito contigo? Sí, vení. Viene y me trae lo que le había hecho el psicólogo y dice, traducímela un poco. ¿Qué dice esto acá? Pues no entiendo nada de lo que me escribió tu colega que me mandaste. Entonces yo agarro el papel y le digo, y tuve, ¿viste esos que uno tiene cuando descubre cosas? Eso me pasó en ese momento, Daniel. Una Entonces yo agarro el revelación, papel, sí. leo un párrafo realmente complejo, iba de lado a lado, así justificado a ambos lados, así un texto muy filosófico, muy psicológico que decía, ¿verdad? Y yo le leo en voz alta y le digo, esto quiere decir que esta chica tiene todas las cualidades que vos necesitas, pero que si vos le gritas, le levantás la voz, ella va a llorar. ¿Dónde dice eso? Me dice él. ¿Dónde dice eso acá? No, acá no dice, yo interpreto. Ya sé entonces, me dice él. Yo cada vez que vos me mandes a tu colega para hacer algo, yo tengo que venir acá para que vos me traduzcas. ¿Qué me hizo a mí? Yo me di cuenta que era una traductora. Yo hasta ahora me considero una traductora. Ese espacio intermedio que vos también encontraste en la primera parte de la conversación, en el que yo me sentía que no era de ninguna parte y eso era la gran virtud que yo tenía, eso es la capacidad que yo tenía en ese momento de traducir las ciencias de la conducta a las necesidades de la empresa y los dolores y necesidades de la empresa, con qué partes de la ciencia de la conducta se curan. ¿Entendés, Daniel? Yo me di cuenta que yo tenía eso que la vida me puso ahí porque había estudiado psicología, me había dejado influir tanto por la conversación de la empresa, porque eso en mi casa no hubo. En mi casa de empresa no se habló nunca. Se hablaba de muchas cosas, pero de empresa no. Pero en mi casa de casada sí, porque mi marido era un empresario. Y entonces, y era profesor universitario, y yo le ayudaba con su clase, le ayudaba a corregir los test, qué sé yo me estudié toda la administración en mi casa sin darme cuenta, ¿verdad? Y Jorge también era así muy investigador y había unos libracos, así que yo me leía con muchísimo gusto. Entonces, yo tenía esos dos mundos y me di cuenta que podía juntar esos dos mundos con una interpretación propia, que era útil a la gente, ¿verdad? Bueno, y en ese momento... En ese momento yo me voy a mi casa. Cuando tú hiciste clic, exactamente, contame, sí, por favor. Justo coincide con que viene un amigo y me pide que yo le haga una selección y me dice, solamente vos me vas a hacer, Patricia, yo te juro que no le voy a decir a nadie. Bueno, solamente con esa condición, atendé, Daniel, lo que yo era, solamente con esa condición te voy a hacer la selección, le digo, no le vas a decir a nadie que yo te hice, porque si no todo el mundo me va a llamar y yo no quiero hacer esto. Y hago la primera selección de la primera tienda de cadena de comida rápida del Paraguay, Pizza Hut, pero tenía que ser escondida. Entonces vengo a casa y le comento otra vez a Jorge, pero no sabes que al final le acepté a Walter Biederman hacer esta búsqueda, pero le pedí que... Y mi marido me dice en la mesa, decime, Patricia, ¿vos no te fuiste a la maestría conmigo? Sí. ¿Vos no te acordás lo que decía el profesor de marketing? ¿Qué? De todo lo que decía el profesor de marketing. ¿Y vos no te acordás que el profesor de marketing decía que uno no tiene que intentar vender lo que uno hace y sabe hacer, sino lo que el mercado quiere y el mercado pide? ¿Vos por qué te resistís tanto a hacer lo que te pide el mercado? Plop, ¿te acuerdas? Con Doritos, así, plop. Claro, sí, plop, bueno, tal cual, hacia atrás, sí. Yo no hice un clic ahí, sino un plop, ¿verdad? Y me quedé, bueno, primero pichada, ¿verdad? Y después dije, no, esto no puedo desaprovechar yo. Tiene razón, Jorge, ¿verdad? Bueno, dio la casualidad de la vida que en pocos días me encuentro con una persona que había trabajado conmigo en Martel, primero conmigo, después en el área de recursos humanos, etcétera, etcétera, que se llama Jazmín Mendoza. Y ella me dice, ¿sabes qué? Mi ciclo en Martel también ya terminó y estoy buscando algo. Y se me abrió el cielo, así el mundo, porque la invité a Jazmín a ser mi socia, creamos la empresa Jobs juntas y nos dedicamos a todas las tareas. Creamos la empresa Jobs. En ese momento, cuando creas la empresa Jobs y mirás para atrás, ¿pensás que la vida es una sucesión de acontecimientos fortuitos o que la vida es una sucesión de acontecimientos con el universo planificados? No sé si alguien lo planificó, pero que no son casualidades, son causalidades o sea, estas cosas le pueden pasar a cualquiera en cualquier momento y también a mí me habrán pasado otras que yo no aproveché.
pero tenés que estar ahí para aprovechar las cosas cuando suceden, ¿entendés, Daniel? Y si yo me hubiera encontrado con Jazmín 20 días antes, cuando yo estaba feliz en mi otro papel de decir que no, yo la hubiera saludado y le hubiera recomendado que trabaje en otro lado. ¿Verdad? O sea, le hubiera conseguido a ella un buen trabajo porque era una persona que yo quería y valoraba muchísimo, una gran profesional, que hasta ahora es. Pero sucedió en ese momento ese encuentro y no fue para nada casualidad. Uno escucha tu historia y se da cuenta que la sucesión de acontecimientos, primero el universo golpeando a tu puerta, trayéndote oportunidades a las que sistemáticamente, por lo que vos misma decís, te negabas. Le hacía difícil, hacía la difícil. Claro, sistemáticamente te negabas, pero desde niña te prepara en un universo, digamos, con un montón desde la enseñanza de tus padres, pasando por las enseñanzas que recibiste en Martel, las propias de los cursos de la Universidad Católica, lo que nos acabas de comentar, las capacitaciones, la presencia de tu esposo empresario, todas esas cosas que van agregando aditamentos a tu vida que te permiten formar el carácter con el cual llegas a este momento, y perdóname que te hice una pausa porque me parecía clave, que es la creación de una compañía icónica en el Paraguay, Jobs. Sí, y nosotros creamos Jobs dándonos cuenta que teníamos que cumplir ese rol de traductores y que en ese momento los que más traducción necesitaban eran los empresarios, porque eran ellos los que nosotros necesitábamos conquistar con la ciencia de la conducta. Entonces yo me di cuenta, en el poco tiempo que estuve vinculada con la empresa, que los empresarios solamente entendían el lenguaje empresarial por ahora. Después eso cambió, ¿verdad? Pero en ese momento, que si yo quería que ellos me presten atención, o ellas, yo tenía que hablar lenguaje empresarial. Entonces Jobs nace con una marca que fue diseñada por Patricia Eulerich en su momento, que trabajaba recién graduada de diseñadora, trabajaba en un estudio de diseño y era una marca fuertísima, así, con un movimiento muy ochentoso, espectacular, ¿verdad? En dos colores brillantes, azul y amarillo, mostaza. Y nosotros nos propusimos que toda la comunicación de la ciencia de la conducta que nosotros íbamos a ofrecer estuviera escrita y presentada en lenguaje empresarial. Entonces, tomamos muchísimo cuidado de crear la papelería, que en esa época se usaba papeles, ¿verdad? Con el logotipo, etcétera, etcétera, el tipo de letra que se usaba en el mundo empresarial, cómo se justificaban las cartas, etcétera. Daniel, en esa época en el Paraguay no se usaba el A4, se usaba el tamaño oficio para todo. Y solamente las compañías multinacionales usaban A4 cuando tenían origen estadounidense. Entonces yo dije, A4. Era todo un problema conseguir que alguien me haga un sobre para la hoja 4, pero conseguí que me hagan un sobre para la hoja 4 y en hoja 4 llegaba el sobre a la mesa de las personas y tenían que abrirlo porque parecía cualquier otra cosa, no parecía el informe psicológico de una persona, ¿verdad? En vez de sobres nos empezamos a comunicar a través de carpetas. Como te dije, elegimos cuidadosamente el tipo de letra, la forma de justificar, el diseño de las notas con los que nos dirigíamos los empresarios, eran las notas o los memos que se usaban en las empresas. Con un lenguaje mucho más coloquial, a lo mejor adentro, pero el formato tenía que ser que la persona mire, ¡clum! ¿Qué queríamos buscar con eso? ¿Qué quisimos encontrar con eso? Que ellos se sientan identificados y que ellos sientan, estas personas hablan mi idioma, me van a entender. Este es un recurso que ayudó muchísimo a la aceptación de Jobs en los primeros años y que hoy sigue siendo una premisa fundamental en nuestra empresa. Nosotros tenemos que hablarle al empresario y al gerente que nos contrata o que nos busca porque tiene algún dolor organizacional en su lenguaje. Nosotros necesitamos, y su lenguaje es el horario, cómo te vestís, cómo es tu sala de reuniones, cómo llegas al lugar a donde te vas a visitar a un empresario, qué comentarios haces sobre el lugar, cómo inicias la conversación. Todo eso es hacerle sentir al empresario que sos su igual. Hoy nosotros somos una empresa grande en el Paraguay, somos el mayor contribuyente de nuestro sector. Tenemos más de 2.500, le llamamos embajadores tercerizados en distintas, más de 30 empresas clientes y más de 130 personas en nuestra casa.
y tenemos un movimiento de una empresa grande, pero nosotros seguimos con esta misma premisa. Entender que el cliente tiene un lenguaje y tiene que sentirse identificado. Hoy, cuando yo soy una empresa grande, yo puedo hablar con un empresario de una empresa grande, porque las cosas que les pasan a ellos también nos pasan a nosotros. Y siempre, toda la vida, aprendimos la mayor parte de lo que sabemos hacer de nuestros clientes y además les hacemos saber que somos igual de vulnerables y cometemos errores y nos va mal igual que ellos, y así como nos va bien, y aprendemos y todo igual que ellos y que ellas. Entonces, eso creo que nos hace cercanos y además no nos hace auténticos. Es que somos auténticos, porque si nosotros no aceptamos eso, en primer lugar, difícilmente un empresario se va a sentir cómodo con alguien, o una empresaria se va a sentir cómodo con alguien que viene a querer solucionarle desde el librito sus problemas. Por supuesto que usamos los libritos. Todo lo que hacemos está fundamentado en teoría, muy actualizado, pero básicamente está fundamentado en el hecho de que nosotros podemos entenderles, porque ahora ya somos también como ellos. Quiero detenerme en un aspecto súper importante. Una compañía que fue fundada por 2 mujeres. Uh-huh. Y Sí. en una sociedad donde básicamente, tal vez esté mal usar la palabra machista, pero no podemos escapar, donde No, la muy visión del rol de machista, la mujer, claro. claro, el rol de la mujer por ahí es visto desde una óptica que de repente no iguala a otros mercados. Así es. ¿Eso fue una dificultad, el hecho de que 2 mujeres fundaran una compañía y la llevaran adelante en cuanto a la visión del mercado con respecto a esa empresa? Yo nunca sentí que sea una dificultad, pero yo en esos sentidos, Daniel, soy un poco particular, porque como yo siempre comento, yo me crié en una familia de 3 hermanas, como no hubo un hermano, ni 2, no había tarea de hombres y de mujeres, entonces todos teníamos que hacer las mujeres lo que necesitáramos y nunca se habló de estas diferencias. Yo me crié y llegué adulta sin darme cuenta que eso de ser mujer tenía algo que ver con ser diferente o ser menos o algo. Eso no existió en mi crianza. Ahora, en el mundo de la empresa sí yo me encontré muchas veces con que el hombre me quería colocar en un lugar, pero a mí nunca me resultó cómodo que alguien me quiera poner en un lugar, no me dejo tanto, ¿verdad? Entonces, eh, me las ingeniaba para ponerme en el lugar, ¿verdad? Ahora, había una ventaja. Era fácil para el empresario o la empresaria paraguaya darle entrada a una mujer psicóloga. Era fácil, porque se esperaba que la psicóloga sea mujer. No era lo mismo si yo hubiera sido ingeniera, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor no me hubiera dado tanta entrada. Entonces, eso es algo que nosotros aprovechábamos muy bien, porque una vez que estábamos adentro, una vez que nos habían invitado y nos abrieron la puerta, entonces nosotros teníamos la oportunidad de mostrar que teníamos mucho para dar, que no tenía nada que ver con ser mujer o ser psicólogo, ¿verdad? Más, ya para esa altura yo ya tenía, y veníamos con Jazmín, que fue mi socia durante 8 años, yo ya tenía el background de Martel y el background de la maestría. Y tenía un lenguaje absolutamente empresarial, terminología empresarial. Yo podía ponerle ejemplos a los empresarios de lo que les estaba pasando. Tenía fresquitos en mi mente todos los casos que habíamos dado a lo largo de la maestría, uno tras otro, muy bien seleccionados por los profesores que mostraban lo que también pasaba en el Paraguay, o lo que también le pasaba en finanzas, lo que también le pasaba en producción, lo que también le pasaba en ventas. Y entonces me resultó, no digo fácil, pero me resultó posible demostrar que sí, yo podía estar a la altura de las cosas, ¿verdad? Y eso siempre ¿Competías fue con empresas, perdón, discúlpame, sí. competías con empresas grandes, porque tú eres una empresa chica cuando empezaste? Sí, había una empresa que era más grande que nosotros, que se llama Manpower, que ya estaba en el mercado, más o menos arrancó en Paraguay por la misma época. Pero yo durante un tiempo, Daniel, así como no quería hacer selección, fue el segundo no de mi vida, y grande en el mundo de la empresa, el tercer no fue, yo no quiero hacer servicios tercerizados, yo me quiero concentrar en el desarrollo de las empresas, en la parte humana, en esto y lo otro. Entonces, las empresas grandes de recursos humanos en Paraguay se vuelven grandes gracias al servicio, a los servicios tercerizados, ¿verdad? Y a la cantidad de servicios que se pueden prestar.
Y en esa época sí competíamos en cierta forma, porque no estábamos en el mismo, ahora competimos abiertamente. Sí, mi pregunta era fundamentada a cómo se compite con una empresa grande cuando se es pequeño, que es una pregunta que muchos de nuestros seguidores, nuestros empresarios que están escuchando este segmento de alguna manera se hacen en su vida diaria. Yo no puedo competir contra ellos, por ejemplo. La gente dice, yo no puedo competir. Es difícil competir. Mira, ¿Cómo se plantea la competencia en ese ámbito del grande y el chico? nunca ¿Cómo se la sentí que era plantea difícil. Patricia? Yo nunca sentí que era difícil competir, al contrario, para mí era una enorme ventaja ser chico. Primero por la proximidad. Segundo, yo era la cabeza de la empresa que me estaba relacionando con ella, no era el gerente, no era en ese momento que yo estaba vendiendo una idea nueva en el mercado, que había que explicarla, que era muy importante eso, ¿verdad? Entonces, esa proximidad que tiene el chico, ese atendido por su propio dueño, eso tiene mucho valor. Cuando vos le mostraste a un cliente que podés atenderle vos muy bien y que también tenés una organización detrás que es capaz de replicar eso y hasta de mejorarte, porque uno no puede hacer todo bien. Entonces, el cliente confía. Pero primero tienes que mostrarle que sos capaz de hacer muy bien. Entonces, en esa etapa en que nosotros éramos chicos, nosotros crecimos así, a fuerza de proximidad, a fuerza de contactos, a fuerza de demostrar que valía la pena contratarnos a nosotros, porque no solamente teníamos conocimiento, sino muy alta calidad. Y por algo que Jazmín y yo, y también mi socio posterior y toda mi empresa también está muy orientada a ser profundamente profesionales, a tener fundamento de lo que nosotros hacemos y a poder argumentar que lo que nosotros hacemos vale la pena. ¿Cómo se pasa de una empresa chica a una mediana y una grande? ¿Hay un proceso planificado o uno se va arreglando en la medida que va creciendo? En tu caso, ¿cómo fue? Hay un proceso planificado. Ahí viene el segundo bichito. ¿Te acuerdas que te dije que medio me picó un bichito al principio? Bueno, este me picó grande. Durante mucho tiempo, los 8 años que Jazmín estuvo conmigo, prácticamente, yo te diría 6 años más o menos, 7, estábamos felices haciendo lo que hacíamos y nos sentíamos muy bien porque íbamos creciendo, 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 de una manera que nosotros estaba a nuestro alcance. Y nuestra aspiración era ser una empresa consultora que hiciera muy buenos servicios, pero que tuviera una dimensión asequible para nosotros. Eso terminó para mí. No me acuerdo muy bien a raíz de qué, pero en un determinado momento yo me empecé a sentir que esa etapa estaba cumplida en mi vida. En realidad yo soy una persona de etapas muy intensas, pero breves. Después yo a veces digo, hago algo y cuando yo siento que lo aprendí, que lo tengo bien agarrado, ya que yo lo dejo que otros lo sigan haciendo, porque si yo continúo, me voy a encontrar con todos mis defectos y con muy pocas de mis virtudes, porque yo no soy para replicar, yo soy para crear. Entonces, nos había tomado 6 años entender, ubicarnos, escribir nuestro primer procedimiento, contratar gente, entrenarla, ver que esta gente era capaz de hacer lo que nosotros les enseñamos a hacer y hacerlo muy bien. Entonces nos empezamos a convertir en una empresita, ¿verdad? Y a mí me picó el bichito de la empresa grande. Volvió a suceder el mismo nos llamaron de la empresa Diners. Ellos necesitaban cambiar su empresa tercerizadora y me llamó en ese momento la gerente general era Viviana Varas. Tuvimos una conversación, me dijo, me recomendaron mucho el trabajo profesional de ustedes, yo sé que ustedes no hacen esto, pero yo te quiero pedir que lo revisen y vean si son capaces de... Esto nos ha sucedido, no te puedo decir cuántas veces en la vida de Jobs. Nosotros crecimos muchísimo de la mano de que un cliente viene de nuevo, así como me pasó con Rolando Niela, y me dice, vení a hacer algo que no estás haciendo, ¿verdad? Pero ahí aplicaste lo que Jorge te comentó en algún momento que había... No, yo eso ya aprendí, eso ya lo tengo aprendido. Sí, bueno, entonces le dijimos que no, que la verdad que nosotros estábamos en otra filosofía y que no nos interesaba entrar en este mundo, porque era entrar a otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Un año después me vuelve a llamar y me dice, mira, tengo que decirte que te quiero hacer de nuevo la misma propuesta. Bueno, entonces me voy yo, ya pensando como vos dijiste, ¿verdad?
y hago unos numeritos, y ella me dice, tengo 12 personas que necesito con urgencia pasar, y qué sé yo, o sea, yo me hago unos numeritos. Yo le digo, mira, con 12 no me dan los numeritos. Yo habré hecho todo mal los números también, me imagino, porque era así de un día para otro, ¿verdad? Con 12 no me dan muy bien los números. ¿Y cuánto necesitas? Y necesito 18. Te doy 24. Era una cosa así, más o menos. Increíble. Cuando Wow. dijimos un sí, bueno, y así empezamos con las que iban a ser 12 personas, ya fueron 30 cuando empezamos, y ahora tenemos 2.500 o por ahí, ¿verdad? Porque esto varía un poco. Y entonces así empezamos a constituirnos en una empresa. Entonces, yo, por supuesto, aprendiendo de mis clientes, y en este caso de la mano de una empresa que es una gran escuela, como era Diners en ese momento acá en Paraguay, nosotros aprendimos toda la metodología de prestar este servicio, pero a altísimo nivel, como era la exigencia de ellos, ¿verdad? Y entonces a mí me empezó a gustar esa parte que yo creía que no me iba a gustar, y empecé a sentirme una empresaria y ya no una consultora. Tanto que a mí me da cosa cuando la gente me dice, la consultora Jobs, o hola, hablo con la consultora, ¿verdad? No, porque yo no me siento una consultora en ese sentido, sino siento que soy una empresaria y que lo que nosotros tenemos es una empresa de servicios, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a desarrollarnos, y a mí me picó el bichito de la empresa. Y mi socia, justamente, con todo respeto lo digo, dijo, no, yo no me quiero meter en este mundo, yo quiero seguir en el otro, así que hasta acá llegamos. Y nos separamos buenamente. Ella sigue siendo la empresa consultora, la consultora que siempre quiso ser, ella la cabeza, etcétera, que era lo que ya éramos, y yo seguí adelante con la otra visión. Y el gran desafío que es convertir en servicios empresariales algo que son servicios personales. Y me gustó ese desafío, me gustó muchísimo el desafío. Cuando se fue mi socia, Jazmín, yo dije deliberadamente, no me encontré en la calle con alguien así como pasó con Jazmín, pero sí, yo tenía pensado deliberadamente un perfil, y dije, yo ahora necesito un socio que espero que sea varón, porque vos sabés que el mundo de la psicología es todo de mujeres, y me parecía que hacía falta un poco la visión masculina. Un mundo de hombres, necesito que sea un varón, quiero que ojalá sea 10 años menor que yo, y sobre todo quiero que haya estudiado una maestría en administración de empresas, porque si no yo no tenía cómo conversar con los psicólogos, me quedaba la conversación profesional, pero la conversación empresarial no podía hacerla si no tenía ese mismo background, digamos, ¿verdad? Eso me di cuenta de que era algo que nos alejó a Jazmín y a mí, ¿verdad? Yo iba teniendo expectativas que ella no curtía porque no había pasado por esa transformación que yo pasé, ¿verdad? Entonces, yo ya conocía a mi socio actual, que es Kelo Kristovic, porque habíamos hecho algunos trabajos juntos. Lo conocí cuando él trabajaba en una financiera, y él es un hombre que viene de análisis de sistemas y que se convirtió a los recursos humanos porque se enamoró de la profesión, digamos, ¿verdad? Entonces lo llamé y le ofrecí la sociedad. Y resultó tal cual, ¿verdad? Un hombre, él es 12 años menor que yo, y vino con todos los bríos y las ganas de hacer el día a día que, como ya te conté, a mí me sale bastante mal. Entonces, tenemos un muy buen equilibrio. Él vino, se incorporó, se convirtió en el gerente general, vino con una ambición de crecimiento, justo en el momento en que yo también empecé a tener una ambición de crecimiento. Y desde ahí hasta ahora no hemos parado ni de crecer ni de ambicionar más crecimiento. El otro día Víctor González Acosta, en este mismo espacio, dijo algo que vos acabas de increíblemente repetir casi en las mismas palabras. Dijo, uno tiene que ser muy claro y muy seguro en la vida sobre a dónde va y de qué forma quiere ir. Porque es como que si uno se sube a un taxi y le pregunta al chofer, ¿a dónde lo llevo? Y uno le dice, no lo sé. Vos tenías muy Llévame claro. donde vos quieras. Sí. Exacto. Entonces, la vida tiene que llevarnos ahí donde nosotros le pedimos que nos lleve, y cuanto más específicos somos por lo que vos estás diciendo en cuanto a lo que realmente queremos, bueno, más ajustada es la persona o la situación que nos viene para que eso se dé. Así es. Lo sentís, o sea, esa es la forma en la que lo vivís. Sí. Sentís Yo digo acá, a nivel de especialmente piel. para que de repente la gente más joven que hoy está armando una empresa y que se enfrenta en este mundo tan complejo que nos toca vivir, aunque todas las épocas tuvieron sus complejidades, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere. Tiene que tener muy claro a dónde quiere ir.
que es un poco la Mira, historia de tu vida. es tan así, Daniel, porque yo, o sea, si puedo ponerle un nombre a esa etapa de mi vida que se terminó la etapa de la búsqueda del reconocimiento. Nosotros, por supuesto, con Jazmín, estábamos instalando en el mercado una profesión nueva, algo absolutamente nuevo. Nosotros íbamos a congresos 2 veces al año y veníamos con la cabeza llena de cosas y poníamos a prueba, poníamos en práctica, enseñábamos a los otros profesionales, porque siempre tuvimos la orientación de ayudar a fortalecer el sector con la novedad, con la innovación, ¿verdad? Pero, ¿a qué nos dedicábamos nosotros? Y pasan todas las empresas en crecimiento, cuando son chicas todavía, nos dedicábamos a existir, a ser reconocidos. Entonces, nuestro mayor logro era ser reconocidos, no tanto ser pagados. No buscábamos, no perseguíamos la utilidad del negocio, perseguíamos el ser reconocidos profesionalmente. Si alguien me llamaba y estaba dispuesto a pagarme lo que yo le ponía en una propuesta, que además siempre fue valores bajos comparado con consultores internacionales o qué sé yo, eso era lo que valía para mí. Por suerte siempre alcanzaba la plata, pagábamos las cuentas, pues nos podíamos llevar, pero no podíamos, no ambicionábamos, vamos a decir, la riqueza, perseguir utilidades. Eso cambió conmigo. Y entonces cuando entró Kelo a Jobs, entonces nosotros empezamos a aplicar herramientas profesionales que habíamos aprendido en la maestría y en nuestro contacto con diversos empresarios a lo largo de toda la vida, a nuestro negocio. Y por eso yo hoy te digo que cuando hablo con empresarios y con empresarias, yo hablo de igual a igual, porque yo hago los mismos planes estratégicos, yo tengo el mismo flujo de caja, yo tengo las mismas herramientas informáticas de trabajo, yo tengo que instalar mi nuevo software porque me va quedando chico. Todas las experiencias de un empresario en crecimiento, digamos, pero con herramientas profesionales. Entonces sí. Entonces sí. Respondiendo a tu pregunta anterior, si era algo planificado, a partir del ingreso de Kelo fue absolutamente planificado. Y nosotros nos juntamos para crecer. Y lo lograron. Ahora, entrando un poco en la recta final, me quedan muchas cosas para hablar, pero vamos a tratar de resumirlas. Estás en una etapa en Jobs en la cual, de alguna manera, estás cumpliendo un ciclo y quedan por delante digamos, desafíos por cumplir, o estamos pensando ya en, de alguna manera, este barco que ya está lanzado y que ya está avanzando, ponerlo en manos de alguien más? Es decir, de la famosa delegación que los grandes empresarios en algún momento tienen que hacer, inevitablemente. Sí. ¿Cómo se llega a esa etapa? Difícil es, pero se llega. Tenés que querer crecer y darte cuenta que vos ya no sos el instrumento del crecimiento. Entonces, en el primer paso, cuando yo lo invito a Kelo, yo le digo, yo te invito, pero con una condición, yo quiero que vos seas el gerente general. Así que yo, a partir del ingreso de Kelo, y de esto creo que ya hacen 24 años, algo así, 20 años más o menos, yo ya no soy la gerente general. Yo soy consultora, soy profesional, hago tarea durante varios años, todavía tarea profesional, pero ya no era la gerente general. Opinaban todo, pero ya desde otro lugar, ¿verdad? Ahora Kelo y yo somos directores y ya vamos por nuestro segundo CEO. El primer CEO es una persona que ingresó, estuvo con nosotros muchos años, ingresó a la administrativa como el primer gerente administrativo muy profesional que tuvimos, y luego se convirtió en un COO, era un gerente de operaciones, y luego se convirtió en un CEO. Entonces, una forma de profesionalizar es esa, ¿verdad? Cuando alguien de adentro crece contigo y vos puedes dar un paso al costado y poner todas las cosas en manos de alguien que vos sabés que entiende todo muy bien, ¿verdad? Y esa etapa, algo que sí me gusta compartir con las personas que tienen que pasar por este proceso, como hemos pasado Kelo y yo, me gusta compartir que hay una palabra que tiene que acompañar a las personas en la delegación y que a veces es la que más nos cuesta, y es la resignación, Daniel. Nosotros, si no nos resignamos a que las personas van a hacer las cosas de manera diferente a como nosotros las haríamos, y a lo mejor mejor, o a lo mejor peor, y que hay algunas cosas que nunca más se van a hacer como vos las harías,
o que nunca más luego se van a hacer en tu empresa. Si vos no llegas a ese nivel de resignación, es imposible la delegación. No funciona. Porque no te animas a soltar. Y es un duelo, es algo muy duro, es un duelo, porque hay cosas que uno hace personalmente que son preciosas para uno, que valen como piedras preciosas, ¿verdad? Y vos ves que viene el otro y las desprecia, ¿verdad? Y pone lo suyo, pone sus valores preciosos. No estoy hablando de los valores generales, sino que estoy hablando de maneras de hacer, de prioridades, ¿verdad? Entonces, una empresa que incorpora un CEO por primera vez tiene que cambiar su cultura, o si no, el CEO es de cartón, no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, también como todo tiene etapas. Nuestro primer CEO fue alguien de la casa. El segundo CEO ya no. El segundo CEO es alguien de una compañía multinacional que trabajó afuera en esta compañía multinacional como gerente general, que luego volvió, que trabajó también ya en compañías paraguayas, pero muy grandes, y que viene para ayudarnos en esta nueva etapa que es la de el gran crecimiento, ¿verdad? Nosotros ahora entonces tenemos una empresa profesionalizada, tiene un CEO, 6 gerentes de distintas áreas que tienen su modelo de gestión perfectamente establecido, sus metas y sus objetivos cuali y cuantitativos. Se les mide, se aplican las herramientas profesionales de evaluación de desempeño y se trabaja en planificación todos los años, se corrigen las planificaciones. Nosotros como directores estamos bastante cerca, trabajamos con todos ellos, especialmente para todavía seguir poniendo los rasgos culturales principales, pero Jobs hoy es una empresa muy diferente de lo que sería si yo siguiera siendo la gerente general, absolutamente, y muchísimo mejor, y logrando muchísimo mejor los objetivos y las metas que yo tengo para la empresa. Y también, por supuesto, logra los objetivos y las metas que ellos tienen para la empresa, que tienen para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eso es algo sumamente importante. Estás muy ligada, perdón, discúlpame, entender. No, entender que las cosas no van a ser como eran cuando vos las hacías. Eso cuando es un acto, es un consejo increíble el que estás dando, ¿no? Salir de la visión personal y empezar a entender que el mundo pasa por otro lado y que uno de repente llegó a la compañía hacia donde hoy está, pero bueno, lo que viene puede ser distinto y lo acepto. Así es, así es. Estás vinculada a muchas instituciones, organizaciones sociales, de bien público. Háblanos de un par de ellas y de cómo estás ligada. Bueno, esto también se viene de larga data. Este mismo profesor que te digo que a mí me apodaba Libertad, fue el profesor que habló el Día de las Rosas, pues yo me fui al Colegio Internacional en el acto de grabación del Día de las Rosas, que es un acto muy solemne y muy emotivo para los alumnos del colegio, es un acto interno. Y ese es un día en el que estamos todos nerviosos y emocionados y las chicas nos cuidamos que la pollera, que el pelo, que el maquillaje y que todas esas cosas porque queremos estar lindas en la foto también, ¿verdad? Pero después también un día de muchas ansiedades porque son las despedidas, ¿verdad? Pero él su discurso, empezó su discurso con una frase muy dura y dijo que nosotros pertenecíamos en el 72 al 1% de la población que podía terminar sus estudios secundarios y que estaba escrita en la universidad. Porque todos ya nosotros de alguna manera estábamos comprometidos a seguir la carrera universitaria y prácticamente yo creo que hay una sola persona en mi promoción que no culminó una carrera, ¿verdad? Pero, y nos contó un poco la estadística del país. Y yo siempre digo, ese día a mí, esa sonrisa tonta que uno tiene esos días se me congeló en el alma. Y me di cuenta de dónde estaba parada en realidad y cuán privilegiada yo era. Y yo me comprometí conmigo mismo. Ese primer verano yo hice una pasantía, o sea, me fui de voluntaria a la escuela de ciegos. No sé cómo fui a parar ahí. Porque tenía un compañero en la facultad que era un ciego legal y que se convirtió en el director de la escuela. Y ahí me fui a parar yo. Y después por muchos años no hice ninguna tarea social porque estaba tan embrollada con mi profesión, con todo esto que me estaba pasando profesionalmente, criando una familia de 3 hijas, acompañando a Jorge que tenía una tarea empresarial muy intensa y haciendo otras cosas que nos gustaban. Pero después me fui encontrando con quiero trabajar siempre apoyando al desarrollo de las personas, a que puedan acceder a cosas que nuestros gobiernos y nuestros estados no les dan.
Por eso estoy en Sonidos de la Tierra, Tierra Nuestra, a donde desarrollamos educación musical y comunitaria en 164 comunidades del país, donde en realidad la música es una bella excusa para que los chicos aprendan la disciplina de practicar la música, el trabajo en equipo, que es una orquesta, cómo organizarse para ir al pueblo de al lado para tocar juntos, cómo ambicionar tener un instrumento mejor y qué puedo hacer para conseguirlo, y cómo se organizan los padres para llevar adelante actividades que les permitan juntar fondos para seguir, sus hijos sigan progresando en la práctica musical. Es una enorme tarea a la que yo me sumé cuando ya existía, creación de Luis Arán y dirigido por Lucha Abate magistralmente. Y me permite estar otra vez en un lugar así en el medio, ¿verdad? Porque la música es la excusa, no estamos en la escuela, pero estamos educando, me encanta. También estoy en Paraguay Educa porque yo considero que la tecnología puede ayudar a países como los nuestros a que los niños puedan ponerse en contacto con un mundo que no les llega a través de la escuela pública. Y que no importa lo que hagamos, y si hacemos bien todas las tareas desde hoy en adelante, igual vamos a necesitar 20 años para que esto suceda. Entonces Paraguay Educa tenía un programa para desarrollar una computadora por niño en un plan piloto en Cajupé y luego desenvolverlo en todo el país. Pero eso no se dio, porque nunca pudimos congeniar con el sector público al punto de que se instale eso como es en el Uruguay. En el Uruguay hay una computadora por niño y por adulto, porque también para los adultos mayores llegó. Entonces hoy Uruguay es un país que está cambiando su matriz económica porque gracias a eso ellos están pudiendo vender software y se están empezando a ser reconocidos porque todos los niños que se graduaron en el Uruguay tienen algún conocimiento de programación. No de digitalización, de programación, ¿verdad? Pero bueno, en Paraguay Educa nosotros seguimos adelante. Ahora estamos desarrollando una plataforma educativa que se llama Meta, que es para que maestros, alumnos y padres puedan encontrar ahí clases, programas, las clases de matemática, pero que esté concentrado y agrupado según el currículum de la escuela pública. Pero también yo me sentí conmovida después de trabajar en varias organizaciones sin fines de lucro. Estoy en Fundación Solidaridad, que se dedica a la rehabilitación de personas con problemas neurológicos que han nacido o han llegado a tener problemas neurológicos a través de accidentes o cosas por el estilo, que tiene también una escuela especial de refuerzo para los niños que tienen dificultades de aprendizaje muy severas y que tienen que ir a una escuela normal lo más posible para que su socialización sea lo mejor posible, pero ahí también hacemos algo de eso, ¿verdad? Pero con el tiempo me di cuenta, Daniel, que las organizaciones sociales pueden aportar mucho, pero los grandes cambios en el país vienen de la mano de la política. Así que también me involucré en la política. Al principio creamos como una fundación con Pedro Fadul que se llamaba Fundación Patria Querida, pero nos dimos cuenta que proveer material y planes y proyectos a la clase política no funcionaba porque nadie agarraba los proyectos. Entonces decidimos fundar nosotros, meternos nosotros a la política y fundamos el Partido Patria Querida, que todavía está trabajando intensamente en intentar cambiar la práctica política, porque estamos convencidos de que si se cambia la práctica política, el país es una bomba, puede mucho más de lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, y también me parece importante influir en los pensadores, en los tomadores de decisiones que están tratando de salir adelante en el país y que también no pasen por la vida ocupándose solamente de lo suyo. Entonces me acerqué a la ADEC, fui miembro de su comisión directiva y creamos el programa de premios que es muy conocido acá durante unos años, bajo la premisa de que el empresario cristiano no puede pasar por la vida solamente interesado en sus ganancias, que tiene que cultivar una sociedad más rica en todo sentido de la palabra, en valores, en dinero, y que tiene que ser un artífice de la mejora de los demás.
Y luego, bueno, sigo involucrada en ADEC, pero ya no en la comisión directiva, etcétera. Sí estoy en el consejo directivo de Dende, que es una ONG dedicada a difundir ideas y conceptos relacionados con el desarrollo en democracia. Y en Dende lo que tratamos es de influir en la dirigencia del país para que conozcan cómo funciona el país y cómo hacer para influir y para lograr que las cosas mejoren y no quedarse solamente en la gradería, ¿verdad? Siempre. Ahí tenemos... Es impresionante todo lo que haces y cómo te da el tiempo para conciliar todo eso. Dos temas finales. ¿Hay algo que nos haya quedado a hablar que para ti sea importante contarnos? Bueno, te diría que me hiciste una pregunta sobre este momento y como tengo la cabeza muy llena con eso, por ahí podría comentarte algo de este momento. Este de nuevo es un momento muy expansivo para mí. En Jobs yo estoy en una posición completamente de directiva, pero con una con un enorme impulso para el crecimiento a través de la innovación. Y estamos trabajando con el equipo en todas las innovaciones. Tengo así una certeza de que hay lugares que tenemos que ocupar ahora porque van a ser los lugares del futuro que ya está acá. Servicios directos a personas a través de sistemas digitales, entrar en el mundo de la educación para la profesionalización y otros caminos que estamos empezando a recorrer. Y me encuentro a mí en una etapa como de ansiedad porque estas cosas sucedan cuando tenemos atrás o adelante o encima, todo alrededor, una gran empresa que llevar adelante todos los días y es donde hay cosas que atender, pero de mañana, de tarde, de noche, incluso nosotros un poco alejados, igual estamos. Yo podría estar muy ocupada solamente con Jobs. Es como que llegué otra vez en mi vida a esta etapa de, bueno, hasta acá llegamos con esto, esta empresa está marchando súper bien, la gente que está ahí están encantados, nosotros también encantados con ellos, todos nos sentimos parte y ahora tenemos que hacer cosas nuevas. Estoy un poco impulsada en eso, en sentirme cada vez más lejos de una unidad, pero armando un grupo grande de emprendimientos. Hemos recorrido en casi 1 hora y media toda una vida. Y la pregunta final que le hacemos al invitado siempre en estas historias de vida tan trascendentes es si tú tuvieras que analizar todo lo que pasó desde esa niña con su papá médico y su mamá tan influyente desde el punto de vista de las artes, su carrera, su primer trabajo con los embajadores, la creación de su compañía, toda esta evolución. Si miraras todo el recorrido de vida y tuvieras que resumirlo en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Eternamente insatisfecha. O sea, insatisfacción, una sola palabra. No es insatisfacción, es eternamente insatisfecha en el sentido de que siempre quiero algo más. Claro. Y esa es la historia de mi vida. Siempre quiero algo más. Creo que lo resume de una manera increíble, Patricia. En nombre de todos los que han participado el día de hoy, yo quiero darte las gracias por tu tiempo, quiero darte las gracias por tu aporte, quiero darte las gracias por tu carrera, porque sin duda muchos te deben su posición laboral, sus ascensos, muchas empresas te deben de ver muchos pilares con los cuales pudieron ser quien son hoy. Si es que entendemos que somos parte de una estructura grande y que si hacemos bien nuestro trabajo, las cosas salen bien para todos. Creo que todos tenemos mucho para agradecerte y hoy yo te agradezco tu tiempo, tu bondad de habernos permitido recorrer tu vida y te agradezco de corazón porque verdaderamente estas oportunidades son muy contagiosas en cuanto a los valores y en cuanto a los desafíos que tuviste, que nos dijiste cómo resolviste y que nos ayuda a empujar, bueno, el carro de cada quien en este camino. Gracias, Daniel. Yo te agradezco por este espacio porque la verdad que a veces no es el ideal hablar de uno mismo, pero a mí me ayuda muchísimo para aclarar la mente
ubicarme, saber dónde estoy ahora y seguir adelante, haber tenido la oportunidad de transitar mi vida de la mano de tus preguntas, que fueron fantásticas. Así que te agradezco muchísimo por este espacio. Yo la verdad que lo disfruté Fue y mutuo. espero que te sea útil. Claro que sí. Un gran abrazo para vos. Hasta luego. Encantada. Muchas gracias a todos por escuchar.